Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Como os habéis dado cuenta, hoy hemos tenido una pequeña actualización. Han cambiado dos archivos de texto. En fin, nada, dos tonterías, pero hay que ponerlas. Una es el T55, Trotón, se llama así, yo no le pongo el nombre, es el nombre que le han puesto, Trotón. Nada nuevo en el horizonte. Eso es un refrito, o sea, un T54 un poquitín más, pero muy poquito más. O sea, que es que básicamente no merece ni la pena. Eso es un carro, pues eso, para rellenar y punto. Mm, Luego sí, también han cambiado algunos textos y tal. Estos son muy de cambiar los textos. Tocan las narices. O sea, tienes un texto de 5 líneas, bueno, pues le añades una línea más. Qué tontería. Porque no quedaba bien la explicación del carro. En fin, cosas de esta gente. Am, por supuesto, hay una nueva actualización del mod. El mod es muy simple. Yo os lo pongo, os pongo el enlace de mi Drive. Tú te lo descargas, porque hay gente que me ha dicho que es que no ha funcionado. Te lo descargas, es un ejecutable, con lo cual doble clic y sigues los pasos que te está diciendo, nada más. Esto se mete en la carpeta 1.40 porque es la que tenemos ahora, y automáticamente te borra el mod anterior, el que tenemos de la 1.40.00, lo elimina y te pone el nuevo que es la 1.40.01. ¿Vale? Si alguno tiene algún problema, como me han escrito, o bien no lo habéis instalado, lo habéis metido a capón, o bien tenéis otro mod anterior que se ha metido ahí. Entonces, dos mods de la traducción no pueden coexistir en la misma carpeta porque dan fallo uno con el otro. O sea, solamente puede haber uno. De todas formas, si hay alguno que no le vaya bien o que no le funcione bien, que se ponga en contacto conmigo y yo le digo qué tiene que hacer. Tenéis también el enlace para el Discord nuestro. En el Discord siempre se ponen actualizaciones, pues porque se ha cambiado algo, porque algo no se ha traducido bien, cualquier cosa. O la actualización que ha habido, pues es poca cosa y no se ha subido. En fin, y también está primero en el Discord nuestro y luego lo subo a YouTube en algún vídeo. Pero vamos, que sepáis que problemas con el mod, podéis poneros en contacto conmigo en el Discord, y ahí os diré todo lo que tenéis que hacer, si no os funciona bien o lo que sea. Pero vamos, está hecho a prueba de balas. Solamente puede haber uno y si hay uno anterior, te machaca el anterior. Ahora, si has metido el de la actualización 1.38 en la carpeta 1.40, ese no te lo va a machacar. Te machaca el anterior suyo, de esa carpeta. Entonces, es lo que os digo, mirad si a alguno no le va bien o no le funciona, puede ser porque estén coexistiendo dos mods de traducción al mismo tiempo. Te metes en la carpeta y lo machacas, lo eliminas directamente. Instalas el último, que para eso está hecho el instalador, para que no tengas que tocar nada. Además, predeterminada está la carpeta donde tiene que instalarse. Si lo tienes en una instalación más, eh, porque la has puesto en otra carpeta o lo has puesto en otro disco duro, pues le das a examinar y buscas esa carpeta, ya está. Sabéis, estamos en la 1.40, carpeta de mod 1.40. Que ayer me escribió uno que no le funcionaba bien. Entonces yo creo que más o menos está claro. Lo dicho, cualquier problema, ponéis conmigo en contacto en Discord y se soluciona rápidamente. Segunda cosita, a ver, yo tengo mi fuente de donde yo me entero de las cosas es mi red social VK, ¿vale? Yo no tengo Facebook, no tengo X, no tengo nada de eso, solamente tengo VK, lo tenía hace mucho tiempo.
¿Qué pasa aquí? El juego es ruso, bielorruso. Vale. Entonces, todas las cositas, toda la información, todas las filtraciones vienen a estos canales en VK, que es donde primero te enteras de las cosas. Eh, Tengo montones de páginas donde veo pues todas las cosas nuevas que salen. ¿Mm? Los carros nuevos, las artillerías, el carro que va a salir ahora en el proyecto Orbit, todos los nuevos que van a salir. En el evento a Marte vamos a tener también un carro nuevo. Es un evento con cajitas, venga cajitas y venga a vender cajitas. Bueno, también os digo, estas navidades ha sido una locura de toda la gente que se ha metido, comprando cajas como si no hubiera un mañana y saliendo carros, pero de manera desproporcionada. O sea, una auténtica locura. De hecho, yo he sacado en navidades 27 carros premium. Una locura. Bueno, quiero hablaros de esta página, tankis.net. Está aquí en la red social y además tiene su propia página web, que es, no os lo vais a creer, tankis.net. Sí, yo me he quedado loco. Cuando lo he visto he dicho, madre mía, qué derroche de imaginación y de tecnología. Flipante. En fin, ¿hay cositas interesantes en esta página? Sí, hay cositas muy interesantes. Una es el medidor de blindaje, noticias, detector de fallos. A ver, te pone World of Tank porque el juego se llama World of Tank. En ruso es Mir Tankov. Mir Tankov, su traducción es mundo de tanques. Y en inglés es World of Tank. O sea, es lo mismo. Exactamente igual. Te habla un poco de los nuevos carros que han salido, números de jugadores online. Ha superado los 450.000 jugadores. 450.000 jugadores. Vamos a traducirlo. Sí, esto es el problema que tienen los rusos, es que lo escriben todo en ruso. Sí, es un coñazo. En fin. Aquí hemos tenido un pico de 403.000 y luego hemos tenido otro pico de 450.000. Una auténtica guerra mundial Z. Z es por lo de zombies, Cuidado, no nos vengamos arriba. No nos vengamos arriba. A ver, en esta página puedes encontrar muchas cosillas, ¿vale? Carros, jugadores en línea. Esto es interesantísimo porque, vamos a traducir, máximo hemos tenido 452.000 jugadores. Pico máximo. Promedio de 200.000. Y ahora mismo, que es temprano, hay 158.000 jugadores. ¿Qué es lo interesante de esta página? Que te dice cómo se está distribuyendo la gente en los servidores. ¿Cuáles son los más usados? El 2, el 5, el 6, el 4, el 8 y el 3. El 9 hay muy poquita gente, unas 10.000 personas. Normalmente el 9, o sea, el 8 y el 9 es donde menos gente hay. Se juega bastante bien. También puedes tener un poquito más de pin, ¿vale? Pero se juega bastante bien. El 2, el 6, 2, 6, sí, el 2 y el 6 son, digamos, donde más cabestros hay. Entonces, eso hay que mirarlo un poquito. 8 y 9 los mejores para jugar porque hay menos gente. Bueno, vamos con lo de el medidor de blindaje, que es, ya os digo que es lo más importante
o de lo más importante de esta página y además bastante, bastante bueno. Tenéis que ir ahí al catálogo y en el catálogo podéis ver cualquier carro. Y ahí ya, ignorar por favor las traducciones que hace. El rey del mausoleo es el Mauskönig. No sé por qué puñetas hace este tipo de traducciones. En fin. Lo de incógnita es por lo de tier 10, que como es una X, te lo pone como incógnita. O sea, a lo que le dé la gana. Bueno, vamos por ejemplo con el 279. Y nos aparece el 279 en todo su esplendor. Vale, vamos a traducir la página como siempre. Y nos da los blindajes que tiene y dónde sacudirle es mejor. ¿Veis esta línea que sale? Es el rebote. O sea, te dice hasta por dónde te va a ir el rebote. Si rebota, claro. Por ejemplo, pues ahí. ¿Está chulo? Sí, porque además te dice el ángulo que tiene, la penetración, el blindaje, si es fácil, si no lo es. En fin, se pueden hacer muchas cositas aquí. Fijaros que entrando un pelín de lado, a este le sacudís, pero con bastante facilidad. Es un carro que tiene muchísimo blindaje, eso es cierto, y no es tan fácil, pero buscándole los ángulos entras. Es una locura este carro, una locura. Como aprendas a llevarlo bien, madrecita de mi vida. En fin, incluso puedes ampliarlo para que veas el blindaje que tiene. Aquí es un poco porque te hace rebotes raros, ¿ves? En cuanto sube un poquito el proyectil, te hace unos rebotes raros. Pero bueno, es una muy buena forma de ver todos los puntos que tiene este carro. Puntos débiles y puntos no tan débiles. Puedes coger cualquier carro. Cualquier carro y te da el blindaje, si es 100% penetrable, los rebotes, dónde puedes acudirle. La verdad es que está muy bien. Me gusta más que, por ejemplo, el de TAN-GG. La verdad, todo hay que decirlo. Puedes mover la torreta directamente, subir el cañón, bajarlo, no tienes que estar cambiando. No, no. Está bastante, bastante interesante, la verdad. Y tienes todos los carros. Todos. Unión de Naciones. Te lo saca como una rama. O sea, tú te vas por ejemplo, los carros soviéticos y te da toda la rama. Mira, estos son los últimos, el T100. Tú te coges el T100 y dices, a ver, ¿dónde puedo acudirle? Pues malamente, malamente. A ver, le sacudes y tiras oro. Y ahora vamos con la segunda parte de todo esto. ¿Vale? De esta página. ¿Por qué me ha gustado esta página? Bueno, pues vamos al comienzo. Y tenemos otro artículo que es súper interesante, que es cómo subir el Win 8. Sí, yo sé que muchos sabéis cómo hacerlo, pero hay mucha gente que no sabe, y no sabe de qué va, y no sabe por qué unas veces está arriba y otras abajo. Bueno, ¿cómo aumentar la calificación de Win 8? Lo primero te dice qué es el Win 8. ¿Vale? Es un sistema de clasificación de rendimiento de jugadores. Muestra tu rendimiento en comparación con otros jugadores en los mismos tanques. ¿Vale? Es una fórmula que compara cuánto daño haces, los impactos, la detección, defensa de la base, victorias.
Y todo te lo compara con la media de otros jugadores, con el mismo carro. Para cada tanque hay una tabla de valores esperados, basada en estadísticas de miles de jugadores. El sistema analiza cuánto mejor o peor eres respecto a otros jugadores, a los números de otros jugadores. Estas comparaciones forman el puntaje final de Win 8. Cuanto más alto sea, más genial eres. ¡Yupi! El nivel, el carro, el daño esperado, o sea, el daño medio que tienes que hacer con este carro para ir subiendo, ¿vale? Fragmentos son las penetraciones. Es que las traducciones son una porquería. En fin. Detección, puntos de defensa, ya ves tú, de puntos de defensa esperados a gafas protectoras, claro. Eso, cojones. Y luego el porcentaje de victorias. Entonces, bueno, pues puedes buscar tu carro, puedes buscar, por ejemplo, pues, no sé, Tunic, con Tunic, y te sale todo lo que hay. Yo me he fijado mucho en el porcentaje de victorias. ¿Qué carros se están usando para subir? ¿Y qué nos vamos? Pues a tier 3, 5, 2, 3, 2, 3. O sea, tier bajos. Al final, la gente juega mucho con tier bajos para subir sus estadísticas. Eso lo sabemos todos. Lo sabemos sin ninguna duda. Juegas un montón de veces con tier bajos, aumentas tus victorias, sueles sacudir bastante bien, y eso lo que hace es que suba tu Win 8. ¿Qué es lo que pasa? Que si te vas a tier 8, 9 y 10, ahí ya eso se descontrola. ¿Por qué? Pues porque la gente bueno, entre los ciervos que hay, los cabestros, y la gente que no sabe ni una cosa ni la otra, tienes partidas que dices, no me lo puedo creer. En una te haces 5000 de daño y en otra haces 0, porque no te ha dado ni tiempo. Bueno, pues mi consejo es vete a tier bajos si quieres subir tus estadísticas. Fíjate que es todo con lo que la gente está jugando. Tier bajos. Lo bueno que tiene esta página que te dice qué tier son y qué es lo que estás buscando. Yo antes usaba Tomato GG, pero lo han cambiado tantísimo que ahora no te dan... no me gusta esa página. A mí me gustan las cositas sencillas, simples. Fijaros, mira, el primero, el Oye 156O, de tier 8, el más alto que hemos visto. Este es el lanzallamas, la cucarachita. TF2 Clar, lanzallamas. El lanzallamas. Que los lanzallamas aquí han hecho mucho daño, mucho, mucho. En fin, aquí podéis ver las estadísticas de los carros que se usan para subir las estadísticas. Vale, ¿cómo se calcula el Win 8? Fórmula y explicación. La clasificación de Win 8 se calcula mediante una fórmula que compara tu rendimiento con el rendimiento promedio de otros jugadores con los mismos tanques. A continuación se detallan los pasos y símbolos. Vale. Por un lado tienes el daño promedio en batalla, los impactos, el spoteo que haces, puntos de captura y puntos de defensa. Puntúa más los puntos de defensa de la base que los de captura. O sea, que si tú lo que haces es que evitas que capturen tu base, te van a dar más puntos. En el Win 8 te va a dar más puntos. Y la tasa de victorias promedio.
Estos valores se dividen en indicadores de esperado, correspondientes a la tabla de carros que hemos visto antes. Vale, luego tenemos los daños esperados, número de impactos esperados, que eso ya es la media. Es la media. Tú coges un carro y la media de los jugadores son, por ejemplo, 1000 de daño y tú haces 1100, estás por encima, con lo cual te va a puntuar más. Si tienes, por ejemplo, la media son 1000 y tú haces 800, pues te va a puntuar mucho menos, ¿vale? Y eso en la tabla lo podéis ver, el daño. Si tú, por ejemplo, coges el sahariano tiene una media de 547 puntos de daño. Si tú haces 600, 600, 700, 600, 700, pues tus estadísticas van a subir porque te va a puntuar más, ya que tu media es más alta que la media de todos los jugadores que juegan con ese carro. Creo que está claro, no, no es complicado. Si te vas a centrar en un carro, vete a la tabla, mira el carro y mira las estadísticas que tiene y a partir de ahí, dale cera a ese carro. Vale. Resultados. Se forman coeficientes cuanto mejor o peor eres que el jugador estándar. ¿Vale? Jugador medio. Estás por encima o estás por debajo. Vale, aquí tenéis una serie de fórmulas. El daño promedio, tu daño promedio con el daño esperado, que es la media. Impactos realizados por ti contra impactos esperados. Partidas ganadas por ti con la media de las partidas ganadas por los jugadores. ¿Vale? Siempre lo tuyo contra la media de los jugadores. Y a partir de ahí subes o bajas. Sí, sé que esto lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, hay algunos que no lo saben. Y esto es bueno saber por qué subes y por qué bajas. Normalización. Llevar a una escala uniforme. Para evitar distorsiones, los valores se normalizan según los límites comunes. Esto permite que la fórmula evalúe con precisión incluso parámetros inestables. A ver, estos parámetros son, digamos, los parámetros que más puntuación te van a dar. Estos y estos. Pero luego hay otros más. Hay más parámetros que lo vamos a ver ahora. ¿Qué influye más en Win8? Vale, la fórmula es compleja, pero al analizarla con más detalle, es fácil ver que los parámetros proporcionan las mayores ganancias y cuáles son simplemente un extra. Hay algunos que te dan mucho y otros que, bueno, pues tampoco es una maravilla. Luego, aparte de estos principales, hay otros que son secundarios. No salen en todas partes y hay algunos que, digamos, no se ven. ¿Vale? Factores clave que influyen. El daño infligido, o sea, tu daño, es la estadística más importante, o sea, hacer daño. Esto lleva a la gente a lanzarse como locos para hacer daño, 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 porque es lo que más sube. Desempeña un papel fundamental en la fórmula y escala de los demás valores. Cuanto mayor sea el daño, mayor será la calificación general. Eso es. Estos son los impactos previstos. ¿Vale? Amplifica el impacto del daño y afecta a varios factores de la fórmula. Cada fragmentación, cada penetración es un multiplicador que aumenta la contribución del daño y la exposición e incluso la defensa. O sea, que tú haces, por ejemplo, ¿cómo te voy a decir? 3000 de daño, pero lo has hecho con 2 impactos. O sea, cada impacto ha hecho mucho daño, te va a dar más puntos que si has hecho 3000 de daño y has metido 20 impactos.
¿vale? Factores adicionales. Funcionan pero son más débiles. También se incluyen en la fórmula por su efecto es menos pronunciado o circunstancial. Vale, úsalos para potenciar el resultado, que es el spoteo, puntos de defensa y la tasa de victorias. A ver, que ganes mucho, muchas partidas y hagas poco daño, no te va a subir demasiado en el Win 8. Si haces mucho daño pero ganas pocas partidas, vas a subir más. ¿Por qué? Porque lo principal que es el daño, la penetración, el destruir carros, eso sube más que el que tú ganes partidas. Algunos dirán, no, 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 estás diciendo, no, eso no es cierto, hay que ganar, ganar, ganar. Claro, hombre, como el Atleti, ganar, ganar y volver a ganar. Bueno, pues los factores son los que son y cada uno sirve para lo que sirve. Unos te van a dar más y otros te van a dar menos. Ahí está. Todas las estadísticas son útiles, pero no proporcionan ninguna ganancia notable sin daño y sin penetraciones consistentes. O sea, tú puedes spotear mucho y no hacer daño y tu Win 8 no va a subir. Puedes ganar muchas partidas y no hacer daño, tu Win 8 no va a subir. Va a subir muchísimo menos. Vas a defender mucho tu base, pero no haces impactos ni penetraciones, ni impactos, ni destruir carros. Con lo cual, el Win 8 no va a subir. Vale, ¿cómo criar Win 8? Por Dios. ¿Cómo subir la calificación de rendimiento? Debes comprender que Win 8 no solo evalúa el resultado en batalla, sino también cuánto mejor eres que otros con el mismo carro. O sea, tus números contra la media de los otros jugadores que juegan con ese mismo carro. Vale, el daño es una métrica clave de la fórmula de Win 8. Un daño constante por encima del promedio del tanque equivale a un crecimiento constante en la clasificación. Usa proyectiles premium. ¿De verdad? Pues sí. Tripulantes entrenados, equipo adecuado y tácticas cautelosas. Vale, aquí nos hemos quejado amargamente de que hasta el más lerdo te tira premio, te tira bala oro. Sí, todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere esa penetración, quiere ese daño y quiere destruir tu carro para subir sus estadísticas. Aquí le pasa lo mismo que a la gente que juega en Europa, que es tan extremadamente competitivo que prácticamente no juegas, sales a matar. Ahí, a saco. Se pierde, digamos, un poquito la belleza del juego. A la gente lo que le importa es eso, destruir carros. Tácticas cautelosas, o sea, lameros. Lameros. Aquí nos hemos encontrado desde un KV2 de francotirador. O sea, yo me quedo atrás. Como dice alguno que hay por ahí, que no quiere que se mencione su nombre en internet, que un buen lamero nunca muere el primero. Y ahí es cierto. Aquí tenemos mucha gente así que se queda atrás simplemente para que los demás hagan el trabajo. Luego él llegue, pegue 1 o 2 tiros, se cargue 1 o 2 carros y ya tiene sus números hechos. Un tiro, una muerte. Un tiro, una muerte. 400, 500 de daño. Sus estadísticas suben. ¿Por qué? Porque tienes penetración, tienes daño, tienes carros destruidos. Y por segunda vez, o sea, el segundo nivel, tienes victoria. ¿Esto pasa mucho aquí? Sí. Sí, sí, sí. Lameros, atrás, a la altura de las artillerías, para proteger bien las artillerías, que no les pase nada. Y cuando la partida ya ha ido evolucionando, ya ves que el equipo contrario está bastante tocadito porque se han estado sobando el morro
con los que nos tiramos para adelante, pues ya salen ellos y van a pin, 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 a tiro hecho. Por eso no me gustan a mí los lameros, porque no juegan. Solamente miran sus estadísticas. Yo me divierto jugando. Y me lo paso bien, sí. ¿Tengo buenas estadísticas? Mejor que en Europa, sí. También tengo mejores carros. En 2 años tengo mejores carros que en Europa en 9 años. Sí, son cosas un poco diferentes. Eh, Segundo, fragmentos. Incluso rematar a un enemigo muerto por un disparo aumenta tu efectividad. Es a lo que vamos. Buen lamero, se queda atrás. Cuando el resto ya han hecho su trabajo, pim, 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 sale el otro a full vida y plas, 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 se ha matado a 3 y tan feliz. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando lo único que quieres es subir tus estadísticas, tener unas buenas estadísticas. Un fragmento aumenta el impacto del daño y otras estadísticas. Es mejor rematar a un enemigo que dejarlo en manos de tus aliados. Siempre compañerismo a tope, Rugis, madre mía. Sí, sí. Y de hecho se ven ahí muchas, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, ves a la gente cómo se comporta. El quítate tú, que ahora me pongo yo. Pero vamos a ver, sos retrasado. ¿No ves que estoy en una posición, estoy disparando y vienes tú aquí a empujarme? ¿De qué? Bien, este es el problema. El problema del Win 8, que todos quieren un Win 8 súper alto para decir, mira qué Win 8 tengo. Y por eso la gente juega tan mal, porque solamente están centrados en eso. Juega con tanques compatibles con Win 8. Elige vehículos con valores esperados bajos. Valores esperados bajos. Por ejemplo, el daño. Te vas con carros que su media es baja, ¿eh? Y a partir de ahí puedes ir subiendo. O sea, coges el MS1 Tier 1, su media, su daño esperado son 235. Bueno, pues cógete ese carro y líate. Líate a hacer buenas partidas. Ten una tripulación con 4 o 5 habilidades, con un Tier 1, que es lo suyo. Tira oro, todo lo que puedas, y ya está. Y con eso subirás tus estadísticas. A ver, a mí son cosas pues que no me agradan porque al final estás pervirtiendo el juego solamente para tener buenas estadísticas. Bueno, pero oye, está ahí. Aquí mucha gente juega así, ¿eh? Y todo pues hay que verlo todo. Igual que los chetos, no, los chetos no existen, claro que no, hombre. Y las nubes no son blancas y el cielo no es azul. No es azul. Cógete un carro, el AMX40, el pato este. Te coges este pato, que tiene una penetración brutal, o sea, tiene un blindaje brutal. Esto, esto da... En fin. ¿Eh? Y ponte a machacar, 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 machacar si quieres que tu Win 8 suba. Ya está. Esta es la manera que tienen los rusos de que subas el Win 8. En tanques ligeros intenta detectar, pero no seas el primero en morir. Detectar funciona, pero lo principal es sobrevivir al combate y acumular más daño. Lo que digo, puedes spotear a 8 y hacer 0 de daño, con lo cual no te sirve de mucho. Te sirve para hacer alguna misión, pero para tus datos en Win 8 no te sirven. Te sirven menos. Te da menos puntos. Vale, rompe la captura siempre que sea posible. O sea, han ido a tu base
Tío, lo primero, pum, limpiarla. Los puntos de defensa también cuentan, no ignores el círculo de la base. Incluso una ruptura precisa puede mejorar tus estadísticas promedio. Sí, los puntos de defensa cuentan más que el espoteo. Piensa mientras juegas, esto no se aplica aquí. No, pensar no se aplica. O sea, eso es algo que cuando tú le dices jugar, se queda en stand-by. De hecho, muchos no miran ni el minimapa. Yo creo que la mayoría lo tendrán desactivado, porque no ven lo que está pasando en el minimapa. Minimapa es importante para saber dónde estás y qué es lo que te viene. En fin, piensa mientras juegas. Analiza tus errores, mira las repeticiones, estudia tus posiciones. Win 8 no es solo un número, es un reflejo de tu comprensión del juego. Bueno, a medida que tu habilidad mejora, también lo hacen tus estadísticas. Claro, si tienes unas buenas estadísticas, lucharás contra gente que tenga peores estadísticas. Por eso todo el mundo quiere subir su Win 8. ¿Para qué? Para que el emparejamiento sea favorable a ti. Y luego, bueno, la carta de colores. Yo me parece que estoy aquí, en el promedio. Por ahí ando. Sí, yo ando aquí, en el esta. En el esta. Pues esto es el Win 8, que en esencia es el mismo Win 8 que está en Wolfenstein, y Mir Tankov, es el mismo, pero aquí te está diciendo cómo tienes que hacer para mejorar tu Win 8. O sea, lamero, a rematar, tira oro, que los demás hagan el trabajo y luego tú ya, pues lo que quede. Limpiar la base y poco más. Y luego, pues eso, búscate carros pequeñitos con poco daño esperado y úsalos para subir tus estadísticas. Si tú de daño, por ejemplo, en este son 190, que es lo normal, haces 200 o 300, irás incrementando tu Win 8. Esto es así. Esto es así. Son cosas que a mí pues no me agradan porque yo voy a jugar, yo voy a pasármelo bien, a divertirme, a cabrearme, a mandar a donde amargan los pepinos a algún retrasado de estos que solamente juegan lameando para subir las estadísticas y que realmente no juegan, solamente quieren aparentar ser mejores de lo que son. Bueno, es una crítica eh, que, que me apetece dar. ¿Ves? Por ejemplo, el Mouse Koenig, yo este carro no lo tengo, pero fijaros que el daño promedio son 3000 o el MBTB, el daño promedio son 2600. Entonces, subir estadísticas con estos carros es más complejo. ¿Por qué? Porque te exigen más. Exigen más daño, más penetraciones, más puntos de defensa, más porcentaje de victorias. Fijaros, sí, el Mouse Cone sí, porque es una mole. Eso es mortal de necesidad. Pero el resto, muchos jugadores se quejan porque con estos carros Tier 11 no ganan muchas partidas. Y así es. Los Tier 11 están muy bien, pero no son inmortales. Y no son bestias. Bueno, el BZT-70 sí lo es. Sí lo es. En fin, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya sabes, si quieres subir tu Win 8, búscate un carrito con unas estadísticas bajas y machaca, 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 machaca y machaca. Usa oro. No te lances el primero a la batalla. Sabes que un buen lamero nunca muere el primero. Lee bien el mapa. Lee bien la partida.
Acuérdate que tienes un minimapa, ahí es chiquitito, pero está ahí, y ahí se ve todo. Yo he visto partidas, y he tenido partidas, en los que carros pasando delante de otros, y por no mirar el minimapa no lo han visto. Sí. Y bueno, pues nada, mejora tus estadísticas. ¿Qué vamos a hacer? Ya os digo, esta página está chula. Esta página está muy chula. Tankist.net. Y se pueden encontrar cosas muy, muy, muy chulas. Sí, está en ruso, vale. Es una costumbre muy fea que tienen los rusos de escribir en ruso. Pero, tío, es lo que hay. En fin, bueno, pues este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.